Muy buenas a todos, bienvenidos nuevamente al Tata Steel Challengers. Esta partida se me había quedado ahí un poquito en el tintero y bueno, pues por unas cosas y otras los días van pasando y la había dejado ahí medio olvidada, y la verdad que es un partidón tremendo por el jovencito y jugador más joven consiguiendo el título de Gran Maestro Internacional, Misra, de Estados Unidos, que jugaba en la penúltima ronda del Tata Steel Challengers contra Jergus Pechaj. Tenemos ya en el tablero E4, a lo que se responde con E5. De momento va a ser una partida muy tranquila, una apertura italiana, defensa de los dos caballos, que transpone a un yuco pianísimo tras jugar de una manera más tranquila, con D3 alfil C5, pero luego las cosas se van a volver, bueno, pues salvajes. C3 por un lado, con ideas como B4, también rompiendo en D4, aunque de momento habría que hacer algo con este peón que está atacado por parte del caballo, y también evitando quizás saltos del caballo a C6. De momento D6 también con ideas de desarrollar el alfil de casillas blancas. Enroque en corto H6 controlando G5 y torre E1, bueno, pues defendiendo este peón quizás para jugar en algún momento esta jugada que decíamos. Enroque en corto por parte de las piezas negras, caballo B2 con bastante maniobra, se adelanta a un posible B4 que además viene en la próxima jugada, ganando espacio en el flanco de dama. Quizás la amenaza es jugar A4 y casi que se está encerrando el alfil, y de momento caballo E7 para caballo G6, bueno, pues típicas maniobras de las italianas en las que, bueno, pues los caballos a veces pueden llegar a controlar esta casilla de F4. Por otro lado, la casilla de C6 se ha liberado para el peón, para que se pueda avanzar y así se dé esta casilla de C7 al alfil en caso de que se juegue A4. De momento alfil B3 también retirándose y bueno, quizás lanzando en algún momento el peón de C4, aunque es verdad que no permitiría ya el avance de D4, y tras C6 se gana espacio jugando A4. Tras estos movimientos, caballo G6, D4, ruptura central, y de momento se mantiene la tensión, y Pechaj lo que hace es jugar D5 con bastante tensión central. A5, obligando al alfil a retirarse. Este se retira a C7, bueno, pues no teniendo casi más casillas, reforzando la casilla de E5, y ahora, si no me equivoco, vienen los primeros cambios. E por D5, si se captura de esta manera, bueno, pues permites caballo por D5 y por E5, y tras todos estos cambios se está golpeando el peón de C3. Es verdad que se puede defender, pero quizás estarían un poquito más activas las piezas negras. Se captura en D5 y tras E por D4, pues se captura con el caballo y también con el caballo en D5. Tras estas jugadas, caballo E4, defendiendo, activando, colocando los caballos en el centro y también defendiendo el punto de CC3, torre E8, llevando la torre también a una de las columnas abiertas, y H3 controlando la casilla de G4, como se había hecho anteriormente con H6. También, bueno, pues debido a que todavía las piezas blancas tienen el alfil de dama sin desarrollar, al igual que las piezas negras, pues también está dando, bueno, pues espacio al rey, aunque es verdad que de momento está controlado por el alfil de casillas negras. Tras estas jugadas se juega alfil E5, parecía que alfil D7, colocando el alfil en esta posición, pues bueno, sigue con el desarrollo de las piezas. Se vuelve a mover nuevamente este alfil, que prácticamente pues ha estado o se ha movido por todo el tablero, y tras estas jugadas torre A2, bueno, pues activando la torre de esta manera, trayéndola en algún momento a alguna de las columnas centrales, y alfil por D4, dama por D4, lo cual la partida a partir de ahora tiene un rumbo tremendo. El tema es que se puede capturar con el peón, pero quedaría un peón quizás aislado y pues más débil, lógicamente, pero el tema es que al capturar con la dama, la torre queda completamente indefensa, y aquí esto lo aprovecha Pechaj para jugar F5 en la posición. Por otro lado, hay que comentar que también el caballo, y tras este gran movimiento por parte de las negras, pues el caballo de D5 ha quedado completamente clavado, y aquí que se puede jugar. Hay dos movimientos principales. Vemos el primero, que es el que no juega Misra, que es una auténtica gozada, aunque es más tranquilo, ya que parece que se está dejando la pieza, que de hecho la pierde en esta posición, pero tras peón por es verdad que esta pieza estaba clavada, por lo tanto parece que se recupera. De momento la torre tampoco se podría capturar directamente, pero aquí curiosamente
el movimiento más recomendado en la posición, siendo único para mantener esa cierta igualdad que vemos en la barra, que está en torno a un punto, pues es alfil e6. Ahora ya no hay clavada sobre la torre y el tema es que tras estos cambios, primero torre por e1 jaque, y tras todos estos cambios las piezas blancas pues tendrían quizás una ligera ventaja, ya que cuentan con un peón de más. Bueno, se habría liquidado prácticamente la partida, pero aquí Misra tiene un movimiento y es donde empieza la partida a coger un rumbo tremendo, y es muy bonito además, ¿no? Y es alfil por h6. El tema es que se está amenazando mate en una jugada, y si peón por caballo f6 que viene con jaque. Hay que recordar que este caballo pues no está defendiendo, y la dama tampoco puede capturar debido a que la dama blanca controla dicha casilla. Además hay doble ataque sobre esta torre, por lo tanto las piezas blancas, como vemos en la barrita también, pues estarían ganando. En caso de defender esta casilla g7 y del mate con torre e6 buscando una alternativa, se puede jugar alfil g5 clavando a la torre. Además está atacada, y el tema es que tras torre por e4, siendo nuevamente lo peor, lo menos malo, mejor dicho, bueno, pues vendríamos a esta línea en el que, bueno, pues hay que recuperar la dama perdida, y tras todos estos cambios, pues las piezas blancas, si contamos material, cuentan con peón de más y calidad de más, además de la pareja de alfiles, por lo tanto teniendo una posición, bueno, pues muy superior. Todo esto no ocurre, única para defender y mantener esa igualdad es dama d7, que es lo que juega Yergus, y el tema es que tras estos movimientos, bueno, pues todo sigue se empieza a complicar con este movimiento, que es caballo f6 jaque. El caballo estaba atacado en la casilla de 4, pasa al ataque de esta manera. Hay que recordar que el caballo no puede capturar, además ahora sí que hay que capturarlo por parte de las piezas negras, ya que se está ganando la dama en la siguiente jugada. G por f6 y tras torre por e8 que viene con jaque, dama por e8, dama por f6, y nuevamente está dando mate en g7. Se vuelve a defender, pero no directamente, quizás dama f7 podría ser una alternativa. Opta Yergus por dar este jaque en e1, siendo única rey h2, y ahora dama e5 con jaque, ganando la dama en la siguiente jugada. Por lo tanto el cambio de damas es obligado, dama por e5, caballo por e5 y torre e2 viniendo, bueno, pues a la partida, ¿no? Viniendo la columna abierta, se ataca al caballo, y que se puede jugar. Se hace un movimiento como caballo f7, quizás un poquito más débil que este movimiento en el que, bueno, pues si tú capturas el caballo, yo capturo el alfil, y el tema es que tras un movimiento como alfil d2 o alfil de c1 retirándose, caballo d3 podría ser interesante, y como vemos, bueno, pues las piezas negras lo que consiguen es seguir atacando las piezas rivales, y parece que sigue la igualdad. Se juega de una manera más tranquila. Es verdad que con este movimiento se ataca al alfil, y tras estos movimientos la partida primero continúa con alfil por d5, c por d5, aunque es verdad que Misra ha entregado el alfil de casillas blancas. Lo que ha conseguido son tener un segundo peón aislado por parte de las negras, por lo que, bueno, pues vamos a ver cómo continúa la partida. Torre e8 con jaque, ahora sí rey h7 y alfil f4. Como vemos y sabemos ya, pues el alfil está a 2 casillas del caballo, y sobre todo con este movimiento anterior de torre e8 jaque, lo que está consiguiendo, aun teniendo pieza de menos, es que ha paralizado las dos piezas que marcó en rojo, que no están jugando para nada en estos momentos. Por lo tanto, bueno, pues es un 2 contra 1, por decirlo así, en cuanto a las piezas. Tras estas jugadas la partida continúa con b5 por parte de Yergus. La idea pues es traer el alfil a b7 y que al final pues puedan empezar a jugar las piezas negras, pero nuevamente Misra, bueno, pues saca del baúl un movimiento tremendo, que es a6, no pudiéndose jugar alfil b7, tampoco la captura, ya que está cayendo la torre directamente. Podríamos hacer este movimiento, torre 7, bueno, pues hay doble ataque, que además el caballo en f7 pues vendría, si se captura viene con jaque, y por otro lado también incluso se puede capturar en esta posición, y tras torre por e8 se corona, y bueno, pues aún igualándose las piezas, las negras estarían perdidas, ¿no? Cuentan con peón de menos, el alfil mucho más poderoso, al menos en esta posición,
que el caballo y bueno, pues la ventaja vuelve a ser sideral. Volvemos a la partida. Yergus, bueno, pues al tener dos piezas frenadas, opta por este movimiento con la idea de maniobrar con su caballo. De momento lo trae H8, rey G3 activando su rey Misra y caballo G6 atacando al alfil o bueno, dando quizás salida al caballo. Quizás a una jugada como torre B8 que no lo he comentado, siempre el alfil está controlando esa casilla, por lo tanto es inviable, se juega caballo G6 y nuevamente Misra juega alfil D6, colocándose a dos casillas y evitando que el caballo tenga movimiento alguno. Rey G7 para rey F7, se puede entregar, aunque lo hace posteriormente el peón en esta posición, y si alfil por F4 se cambia material, pero todavía sería peor, ya que ahora las piezas negras están sin ninguna pieza jugando y las blancas contarían con tres peones, bueno, pues muy potentes. Por lo que, bueno, pues de momento juega rey G7 con la idea de atacar a la torre, H4 buscando quizás la coronación, rey F7 y torre D8 manteniendo todas las amenazas, bueno, pues vigentes, ¿no? Es cuando se entrega el peón en estos momentos, quizás por probar ahora alfil B7 pues todavía es peor, ya que se gana la pieza directamente tras torre D7. Volvemos a la partida y a una jugada como rey E6. Bueno, pues es verdad que el rey se ha activado un poquito más, pero tampoco tiene muchas casillas donde moverse, ¿no? El alfil está bien defendido por la torre y bueno, pues sería quizás para nada este movimiento. Por lo que opta por esta jugada, F4 jaque, alfil por F4, nuevamente la captura, pues da muchísima más ventaja a las piezas blancas debido a estos tres peones. Y bueno, la paralización que tiene de esas dos piezas en el flanco de dama, se opta por jugar caballo E7 y tras H5, caballo C6 ya en la posición. Se ataca la torre se retira de 6. Aquí es verdad que se podría capturar en D5, aunque vamos a ver más adelante que esta no captura pues realmente es buena. Se ataca al caballo, la torre se ha retirado de la octava, caballo E7 volviendo y se repiten algunos movimientos, caballo de C6, Yergus encantado quizás aquí de hacer tablas, pero finalmente Misra lo evita jugando torre H8. Parece que nuevamente la captura en D5 es un poquito mejor, aunque con este movimiento todavía pues tiene algo de ventaja en la posición. Rey G7 atacando la torre, esta se retira a E8 y tras repetir varias veces los mismos movimientos se evitan las tablas por triple repetición, trayendo la torre H6 y nuevamente atacando al caballo. Este se retira a E7 y tras ahora rey F3 con idea de jugar G4 y empezar a acompañar a ese peón de H5, alfil F5 finalmente, bueno, pues logrando el desarrollo al menos del alfil, y la torre parece que pueda venir alguna de las casillas en las próximas jugadas, ¿no? de la octava. Torre D6, bueno, pues nuevamente centralizando la torre, rey F7 y tras jugarse G4 que viene con ataque sobre el alfil, alfil E6 y alfil E3. La idea de esta jugada es colocar el alfil en D4, quizás controlar, bueno, pues casillas por donde tienen que pasar sus peones, también con alfil E3 con un ojo mira el peón de A7, y el tema es que tras estos movimientos se juega torre F8, quizás un poquito mejor hubiese sido jugar torre G8 directa, viene después, ya que hay doble ataque por parte de las piezas negras sobre G4 y G5 tampoco se podría jugar. De momento ahí está en el tablero torre F8 y ahora era la jugada o el momento para capturar en A7. No lo hace Misra, lo que hace es jugar alfil D4 y la idea de este movimiento que ahora baja la barra pero vuelve a subir, como vemos funciona, es que un movimiento como caballo C8 dando un doble, simplemente alfil B8, no para defender la torre, ya que se puede capturar por parte de las piezas negras, pero sí para jugar A7 y bueno, pues estar ganando la partida o coronando una dama y con ello, bueno, pues buena parte de la partida, ¿no? En el bolsillo. Bueno, pues sería o había sido interesante hacer esa jugada, opta por jugar alfil D4 y ahora sí tras torre G8 alfil por A7 con esta misma idea. El tema, y como vemos parece que es un error, la partida se iguala, ya que a cambio permite primero capturar dando un jaque, el rey se retira a F4, no tiene muchas más casillas este rey, ya que bueno, pues si bien a estas casillas podría venir algún tipo de descubierta, no puede venir a la casilla de 2
y en caso de venir pues a esta casilla, pues podría venir un doble en la siguiente jugada y ganando la torre y con ello la partida. Por lo tanto, tras rey f4 siendo un poquito más activa, alfil por h5 ganando un segundo peón. Es tremendo, ya que ahora si contamos material pues son dos peones por la pieza de más que tienen las piezas negras, pero bueno, pues sigue la partida con este movimiento, con f3, torre g3, lo cual se considera un error, ya que, bueno, aunque no se puede capturar directamente o la partida parece que seguiría pues igualada tras este doble y se recupera la pieza, y bueno, pues parece que esto es una posición de tablas. El tema es que existe esta intermedia que vuelve a ser ganadora para Misra. El tema de este movimiento es que el peón de a6 nuevamente está libre para poder moverse y bueno, pues esta falta de dos casillas para coronar permite Misra entregar un tercer peón, todos estos tres peones que tenía pasados en la posición, rey g5 atacando al alfil y tras torre f5 dando un jaque y sobre todo defendiendo a su alfil rey h4. Con todas estas jugadas lo que Misra está consiguiendo es que bueno, pues toda la atención se centre en su rey y a cambio todas estas piezas que estaban sobre todo la torre y el alfil en el flanco de dama ahora está completamente indefenso por parte de las negras y el peón pues parece que puede avanzar en las próximas jugadas. No obstante, de momento pues sigue peleando Yergus, se juega a 7 y tras torre h5 viene con jaque rey g3, torre h8 no valdría ya que esa casilla la cubre el alfil desde d4, caballo f5, habría permitido o permite también pues este doble en la posición, se retira el rey a g2 y torre g5 con jaque. Si se captura por parte de las negras, pues es verdad que se está ganando una pieza, pero a cambio, bueno, pues las blancas están coronando directamente. Por lo tanto, de momento se decide dar este jaque en la posición, rey f1 y tras ahora sí caballo por d6 sin poder hacer mucho más, las blancas, bueno, pues coronan dama y la diferencia es de dos piezas por la dama, por lo tanto la ventaja está siendo bastante clara. Además se juega caballo e4, bueno, pues quedando el caballo defendido, ya que en esta posición no está defendida, se recomendaba mejor un movimiento como alfil b3, quizás llegando a defender estos dos peones, pero al retirarse el caballo permite a Misra dar este jaque y ganar el peón de b5. El rey se retira a g6, dama por b5, ahora sí alfil b3 llegando a defender este peón y tras dama e8 con nuevo jaque, rey f5, dama f7 con nuevo jaque y rey g4. Si se avanza el peón pasado que tienen nuevamente las piezas blancas, con un movimiento como b5 estarían completamente perdidas gracias a torre f5 jaque, ¿no? Se están obligadas a cambiar material y bueno, pues pieza de más y las negras estarían con ventaja. Por lo que a rey g4 se juega rey g2 evitando torre f5, no obstante se juega con ataque sobre la dama, dama e6 y tras alfil d1, pues maniobrando, de momento el peón también está defendido por la torre, se juega ahora sí finalmente b5, caballo g5, viene con ataque sobre la dama y bueno, pues tras estos cambios, entregando eso sí, o sacrificando la dama por la torre, bueno, pues la partida la tiene en el bolsillo. Misra juega b6, alfil f3 con jaque, importante que en esta posición, bueno, pues este peón evita, que es el que no se había capturado anteriormente, como decíamos, en d5, pues evita que esta casilla de b7 pues la controle las piezas negras, el alfil. Además el caballo pues no tiene tiempo de volver a la defensa tras rey f3, rey g1, caballo e6 y tras b7 coronando sí o sí caballo por d4, pero bueno, pues para tener dos piezas en el tablero decide recapturar en d4 y en esta posición finalmente Yergus Pekhach, que lo he dicho antes mal, Yergus Pekhach decide abandonar. Muy buena la partida por parte de Misra y por mi parte nada más al respecto. Un saludo y vamos hablando. Chao.